Bueno. Bueno, buen día a todos. Estamos aquí reunidos para dar inicio a la defensa de tesina del estudiante Landívar Facundo. La tesina se titula Tasa de concepción según el momento de inseminación, determinado por los collares de monitoreo. En esta oportunidad ofició como tutor el médico veterinario Omar Marro, como director el médico veterinario Claudio Ersinger y en carácter de evaluadora la doctora Miriam Teruel. Facundo, te recordamos que tenés 30 minutos para la exposición y luego vamos a dar lugar a 10 minutos de preguntas para el comité evaluador. Así que cuando quieras comenzar a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como ya mencionó la profesora, mi tesina se titula Tasa de concepción según el momento de inseminación determinado por los collares de monitoreo. A modo introductorio, la estrechez entre la producción lechera y la rentabilidad de la misma ha derivado en un aumento en la intensificación de los sistemas productivos con el fin de incrementar la eficiencia y mejorar las ganancias del productor. Este aspecto ha llevado al uso de nuevas tecnologías aplicadas en diferentes factores de la producción. Uno de estos factores es el manejo reproductivo de los rodeos, en el cual se hará hincapié en esta tesina. Más que nada analizando los collares de monitoreo que tienen como fin detectar celo, eliminando el error humano, con el propósito de inseminar todas las vacas del rodeo, disminuir el intervalo entre partos y obtener un ternero por vaca al término de los 13 meses aproximadamente. Por su parte, Sanger estimó que la industria láctea de los Estados Unidos pierde aproximadamente 300 millones de dólares anuales debido a fallas o diagnósticos erróneos de celo. Esto evidencia la relevancia económica que tiene la detección de celos, ¿no? Por otra parte, de la SOTA, en el año 2000, ejemplificó numéricamente con los parámetros reproductivos y él afirmó que con un porcentaje de detección de celo del 90% y un porcentaje de concepción del 50%, se va a obtener un porcentaje de preñez del 50%. Ahora sí, el porcentaje de concepción se mantiene y el porcentaje de detección disminuye en 50%, se va a obtener un porcentaje de preñez del 25%. Esto denota numéricamente, más que nada, la relevancia en la detección de celo. El objetivo de esta tesina fue relacionar estadística. ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. El objetivo de esta tesina fue relacionar estadísticamente el momento de la inseminación en el transcurso del celo con la tasa de concepción. Sumado a esto, también se hizo un análisis porcentual sobre la tasa de concepción, teniendo en cuenta en la vaca el número de lactancias y en vaquillonas el semen utilizado para su inseminación. Bueno, llegamos a la parte de antecedentes. En este segmento de la tesina se abordarán temas relevantes relacionados con la eficiencia de los sistemas reproductivos. Entre estos temas mencionaremos la fisiología del ciclo estral bovino y su dinámica folicular, el comportamiento del celo, los métodos de ayuda para esa detección de celo, el momento óptimo para realizar la inseminación y culminaremos con el sexado del semen. Bueno, comprender la fisiología del ciclo estral bovino y sus fases es esencial para llevar a cabo un manejo reproductivo apropiado del rodeo lechero. Tenemos que los bovinos son animales poliéstricos con ciclos cada 21 días, que van de un rango de 17 a 24. El mismo está regulada por hormonas hipotalámicas, como es el caso de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, también por hormonas hipofisiarias, como es el caso de la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante, la LH. También va a estar regulado por hormonas ováricas, como es el caso de la progesterona, estrógeno e inhibinas, y por hormonas uterinas, como es el caso de las prostaglandinas. Todas estas hormonas van a actuar con feedback tanto positivo como negativo para llevar a cabo el ciclo estral, que se va a dividir en 3 fases. Tenemos una fase folicular, una fase periovulatoria y una fase luteal. La fase folicular o proestro se caracteriza por la ruptura o comienza con la ruptura del cuerpo lúteo y va a culminar con la manifestación de celo. Dura aproximadamente 2 a 3 días. Tenemos que en esta etapa se produce la ruptura del cuerpo lúteo por acción de la prostaglandina F2-alfa. De esta forma disminuye el feedback negativo que había de la progesterona a nivel hipotalámico y es así que aumenta la secreción pulsátil de la hormona folículo estimulante y luteinizante
que lo que van a hacer es estimular el crecimiento folicular. Pero solo uno de estos folículos será seleccionado para ser ovulado, que es el dominante. Este se diferencia del resto en que va a ser estimulado coordinadamente por la hormona folículo estimulante y luteinizante para producir estrógenos. Luego estos estrógenos van a llegar hasta el sistema nervioso central y van a provocar la manifestación de celo, ¿no? Es acá que empieza la fase periovulatoria, que comprende al estro y el metaestro, que comienza justamente con la manifestación del celo y va a culminar con la formación de un cuerpo lúteo. Tenemos que el estro dura aproximadamente, va de 30 minutos a 30 horas, pero en promedio 16 más o menos 4 horas. Como ya mencionamos, en cierto momento los estrógenos son suficientes en cantidad y en duración como para provocar la manifestación de celo, así como también para aumentar la contractibilidad del tracto reproductivo, ayudando al transporte de los óvulos y el esperma. Y también en dicha fase van a generar un estímulo del centro hipotalámico, o sea, va a alcanzar el umbral de estimulación del centro hipotalámico y va a generar una estimulación de las neuronas hipotalámicas a producir el pico de GnRH, que la consecuencia es después el pico de LH. Con respecto a la hormona folículo estimulante no, o sea, se ve inhibida por los estrógenos y las inhibinas producidos por los folículos. El pico se va a producir unas horas después de este pico de LH, y se va a relacionar con la primera onda folicular. Pero de 12 a 24 horas después del comienzo de celo, el sistema nervioso central se vuelve refractario a los efectos del estrógeno y cesan todas las manifestaciones de celo. Aquí en este momento va a comenzar el metaestro, que dura aproximadamente de 3 a 5 días, y es la fase en donde va a ocurrir la ovulación, que tiene lugar de 28 a 32 horas después de comenzado el celo o de 10 a 15 horas después de finalizado el celo. Lógicamente por la respuesta del pico preovulatorio de LH. Bueno, una vez que se produce la ovulación, el folículo se llena de sangre, transformándose en una estructura denominada cuerpo hemorrágico. El paso siguiente es la luteinización de las células foliculares, que pasan a transformarse a células luteales. Y aquí arrancamos con la última fase, que es la fase luteal o diestro, que comienza con la formación del cuerpo lúteo y termina con la regresión del mismo. Esta fase se caracteriza por el dominio del cuerpo lúteo con la consecuente producción de progesterona y dura aproximadamente 13 días. Tenemos que acá la hormona luteinizante y la concentración de receptores luteales para esta hormona va a estar directamente relacionada con la producción de progesterona y el crecimiento del cuerpo lúteo. El máximo nivel de progesterona se alcanza en torno al día 10, al día 16 aproximadamente del ciclo estral, dependiendo o no también de la presencia de la preñez de la hembra, ¿no? En caso de que la vaca esté preñada, el cuerpo lúteo se mantiene, también se mantienen los niveles de progesterona y no hay manifestación de celo. Ocurre que las células embrionarias generan una señal química que bloquea la producción de prostaglandina. Y bueno, es así como no se produce prostaglandina y el cuerpo lúteo se mantiene. Después, en caso de que la vaca no esté preñada en torno al día 16, se produce una desensibilización programada a los efectos de los estrógenos, perdón, de la progesterona, y hay un aumento en la secreción de estrógeno en esta etapa que genera una síntesis endometrial de receptores para oxitocina. Es así que el hipotálamo libera el pico de oxitocina, según a sus receptores endometriales, produce prostaglandina y por un mecanismo de contracorriente de la vena útero-ovárica a la arteria ovárica llega al cuerpo lúteo y genera su luteólisis. Aquí estaríamos entonces terminando la fase porque comienza nuevamente la fase folicular o proestro. Dinámica folicular. Tenemos que los folículos ováricos en el ganado bovino crecen en forma de ondas, ¿no? Una onda folicular consiste en la aparición sincrónica de un grupo de folículos antrales como respuesta al aumento de la hormona folículo estimulante, que en el caso de la primera onda va a ocurrir el mismo día de la ovulación. Luego esta hormona folículo estimulante se va a ver suprimida por los estrógenos y las inhibinas producidos por los mismos folículos, lo que va a llevar a la selección de un folículo dominante. Este se va a diferenciar del resto de los folículos en que va a ser, que va a tener más receptores de la hormona luteinizante y de esta forma puede seguir creciendo mientras que el resto de los folículos se aprecia y bueno, dejan de crecer, ¿no? Lógicamente. Pero ocurre que en este momento hay un cuerpo lúteo que secreta progesterona.
Esta progesterona genera una inhibición en la hormona luteinizante y de esta forma este folículo dominante deja de crecer y regresa. Entonces se produce nuevamente el pico de la hormona folículo estimulante con una nueva onda folicular, con una nueva selección de un folículo dominante, pero en este caso no va a haber un cuerpo lúteo que secrete progesterona. Entonces los niveles de la hormona luteinizante siguen en crecimiento, se mantienen, el folículo dominante sigue creciendo, sigue liberando estrógenos y, bueno, va a producir el pico de GnRH, el pico de LH y la ovulación de este folículo dominante, ¿no? Conducta de celo. El celo es iniciado por cambios hormonales que generan el comportamiento estral e influyen sobre el tracto reproductivo del animal y la biología en su conjunto. La conducta de celo presenta signos primarios y signos secundarios, perdón. El signo primario se caracteriza por la quietud de la hembra al ser montada, mientras que los signos secundarios pueden variar en duración, en intensidad, pueden ocurrir antes, durante o después del celo, y no necesariamente estar relacionados con el momento de la ovulación, pero cualquiera de la presencia de estos signos debe alertar a los encargados y de esta forma observar con mayor frecuencia y detalle hasta precisar justamente el momento de celo. Dentro de estos signos secundarios se encuentra la monta a otras hembras, toda aquella hembra que presente este signo puede estar en proestro o en estro. Después también tenemos descarga de mucus vaginal filante translúcido y viscoso, que se produce antes, durante o un leve tiempo después. También leve tiempo después se puede llegar a encontrar mucus sanguinolento. Otro signo secundario es edema y congestión de la vulva, en donde se la ve a la misma con los labios vulvares levemente separados y de una coloración más intensa. Hay que recordar que durante la fase luteal o el diestro, los labios vulvares permanecen más firmemente adosados y más pálidos, si se quiere. Después también tenemos disminución del consumo de la rumia y de la producción por consecuencias lógicas del aumento de la actividad de la hembra en esta fase. Y entre otros signos también intranquilidad, bramidos más frecuentes, seguimiento de otras hembras, base de la cola con los pelos erizados o sin pelos y los flancos sucios. Todo eso entre signos secundarios. Bueno, la detección de celo afecta directamente los días de abierta, el intervalo entre partos y por lo tanto la producción de leche en los tambos. Incrementando la eficiencia en la detección de celo, se van a mejorar significativamente los parámetros reproductivos y se va a generar un mejor aprovechamiento de la explotación ganadera, ¿no? Dentro de los métodos para detectar celo tenemos métodos no electrónicos y métodos electrónicos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Está. Porque hay como una interferencia. Bueno, dentro de los métodos no electrónicos tenemos pintura en la base de la cola, en donde se pinta una franja de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, a favor del pelo, de un color que contraste con el natural de la raza, y se considera como no celo o celo dudoso aquellas con menos del 30% de despintado. Aquellas con más del 30% de despintado son diagnosticadas en celo. Después tenemos detectores de celo activado por presión de monta, que es un dispositivo la cual se coloca en un parche que tiene una cápsula de tinta roja, se coloca en la encoladura y a medida que la vaca es montada, esa tintura se disemina y se deja ver. Después tenemos los parches. Ahí terminó la interferencia. Después tenemos los parches, los cuales se colocan en la misma posición y bajo las mismas condiciones que el resto de los otros dos métodos. Tienen un recubrimiento color plata brillante que a medida que la vaca es montada, ese color plata brillante se va a color de exposición por abajo, ¿no? Después también tenemos animales marcadores provistos por arneses y rodillos que van a pintar a aquellos animales en celo. Tenemos también toros marcadores, los cuales existen algunos procedimientos quirúrgicos para evitar la preñez de la hembra. Dentro de ellos tenemos alteración o desviación quirúrgica de la salida del pene, vasectomía, corte del ligamento apical dorsal del pene y aplicación de algún dispositivo. Hay que recordar que todos los métodos que eviten en sí la penetración van a ser quizás más caros, pero mejores en cuanto a la diseminación de enfermedades, van a evitar la diseminación de enfermedades. Después tenemos también hembras androgeneizadas, a las cuales se le aplica testosterona, que generan un aumento en la actividad y la agresividad sexual de la hembra. Generalmente estas hembras son hembras de Carte o Free Martin, toda clase de hembras que no vayan a servir para la producción.
Después también tenemos las pruebas de laboratorio, las cuales miden los niveles séricos de progesterona, que durante el celo son mínimos, o sea, menores a 1 nanogramo por mililitro. Después pasamos a los métodos electrónicos, donde tenemos, por ejemplo, el circuito cerrado de TV, que son cámaras que monitorean a los animales las 24 horas del día durante todo el año. Tenemos también medidores de conductividad eléctrica, que es un dispositivo que consta de una sonda que se introduce vía vaginal y un mango con un cerebro que nos permite visualizar los cambios en conductividad eléctrica, donde ya sabemos que la resistencia eléctrica de los fluidos en esta etapa es menor, disminuye, ¿no? Después tenemos los detectores de pasividad de monta, que son dispositivos electrónicos que cronometran, muestran y registran cada periodo de aceptación mayor a 3 segundos, mayor o igual a 3 segundos. Después tenemos dispositivo de radiotelemetría, que es un dispositivo con un transmisor de radio miniatura que se coloca también en la base de la encueladura, al igual que el método anterior. Y a medida que la vaca es montada, se envía una señal de radio a una antena central y de una antena central a una computadora. Y después tenemos los dispositivos detectores de incremento de actividad y medición de rumia, que son los denominados collares de monitoreo, utilizados en esta tesina, los cuales este sistema va a constar de un collar que contiene un sensor de movimiento, un microprocesador y una memoria, y un micrófono, todos desarrollados para detectar los tiempos de rumia, el ritmo de masticación, el intervalo de tiempo entre bolos que circulan por el esófago, y también, importante, hacen una medición general de la actividad y la intensidad de la misma. Hay que recordar que durante el celo la actividad aumenta de un 120 a un 380%. Después también este sistema consta de una antena receptora que se abre cada 2 horas y de un terminal de software o PC que va a analizar los datos y después lo va a entregar en forma de informes o gráficos. Hay que tener en cuenta que el monitoreo permanente tanto de la actividad general como de la rumia nos permite detectar tanto picos como caídas de las mismas, lo que nos podría llevar a indicar algún problema sanitario, desórdenes nutricionales, trastornos metabólicos, estrés o celo. Y por otra parte, el retorno de la rumia a niveles normales nos estaría indicando la sanación del animal, ¿no? Como ventajas que provee este sistema son, primero, detectar celo, ¿no? Lógicamente, después gestión de una curva reproductiva, eliminación de pintura, disminución de hormonas, también, bueno, como ya dijimos, detecta problemas sanitarios de una forma rápida y también te muestra una reacción a la reformulación de nuevas dietas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos de los métodos de detección de celo. Acá está la pintura, los parches, collares y los arneses con rodillo. Acá se muestra un gráfico del monitoreo de los collares, donde acá en verde se va a mostrar la actividad, que ve que hace un pico y a su vez una caída en violeta de lo que es la actividad ruminal. Bueno, momento para realizar la inseminación. La inseminación artificial es un método de reproducción en donde se extrae el semen del macho para depositarlo con posterioridad en el tracto reproductivo de la hembra por medio de instrumentos especiales. Es importante tener en cuenta el momento de inseminación en relación al celo, porque tanto el óvulo como los espermatozoides van a tener una vida fértil limitada. En el caso de los óvulos, van a poder ser fertilizados durante las primeras 12 horas posovulación, mientras que los mejores resultados se obtienen dentro de las 6 horas aproximadamente. Y los espermatozoides pueden llegar a vivir hasta 24 horas dentro del tracto reproductivo de la hembra, pero no son capaces de fertilizar al óvulo en las primeras 6 horas aproximadamente. Es por esto que la meta o el objetivo debe ser obtener espermatozoides fértiles en el sitio de fertilización, esperando la llegada del óvulo, ¿no? Por otra parte, Cabestany y Méndez llegaron a la conclusión que la mejor hora para realizar la inseminación es de 12 a 24 horas después de culminado el celo. Perdón, después de iniciado el celo, o sea que realizar la inseminación en ese momento. Pero bueno, este tema lo andaremos después en la discusión donde hay varias conclusiones y varios trabajos realizados. Bueno, la ganadería bovina presenta gran interés en el sexado del semen, dado que la productividad de los sistemas se ve favorecida por la progenie de uno de los sexos. El sexado del semen consiste en la separación de los espermatozoides con cromosoma X de aquellos espermatozoides con cromosoma Y. Esta separación es posible ya que los espermatozoides con cromosoma X tienen aproximadamente un 4% más de material genético que los espermatozoides con cromosoma Y.
El método más utilizado en la actualidad es la citometría de flujo, la cual aplica luz ultravioleta y corriente eléctrica para realizar la separación, pero más que nada la parte a la que yo quiero llegar es que estos espermatozoides sexados tienen una vida fértil más corta. Es por esto que en esta tesina, en la franja horaria más alejada de la ovulación, no se presentan datos. Es más, Sales y sus colaboradores en el año 2011 realizaron un trabajo en el cual utilizaron semen sexado y concluyeron que convenía hacer la inseminación a las 60 horas después de haber retirado el dispositivo de progesterona en comparación con aquellas inseminaciones realizadas a las 54 horas de haber retirado el dispositivo, ¿no? Entonces esto nos indicaría en síntesis que quizás convenga realizar la inseminación con semen sexado en momentos más próximos a la ovulación. Bueno, materiales y métodos. El estudio se realizó en el establecimiento Marcos Bergero, en la localidad de Zacanta, departamento de San Justo, provincia de Córdoba. Acá se analizó el último servicio a cada hembra en un periodo comprendido desde el 5 de enero de 2017 hasta el 8 de junio de 2019. Se preguntarán por qué el último servicio de cada hembra. Lo que se intentó hacer acá es tratar de homogeneizar el trabajo, quitando todas aquellas hembras que puedan tener fallas reproductivas. Bueno, la información se obtuvo a partir de planillas reproductivas que surgieron a partir de la utilización de los collares de monitoreo, donde los datos principales a tener en cuenta fueron la identificación de la hembra, el tiempo transcurrido desde el momento de celo hasta la inseminación, desde el inicio de celo hasta la inseminación, el número de lactancias, el semen utilizado y el diagnóstico de gestación realizado por el encargado de la reproducción, que era el veterinario, tutor Omar. Bueno, aquí en esta tesina se tuvieron en cuenta 740 servicios, de los cuales 583 fueron dirigidas a vacas, las cuales a su vez se categorizaron, según el número de lactancia, en 1, 2 y 3 o más lactancias, y 157 servicios realizados a vaquillonas, que se dividieron según el semen utilizado, ya sea sexado o convencional. A los efectos del estudio se conformaron 4 subgrupos horarios, dependiendo del tiempo transcurrido desde el inicio de celo hasta la inseminación. Esos horarios van desde la hora 0, esos rangos horarios van desde la hora 0 a la hora 6, desde la hora 7 a la hora 13, desde la hora 14 a la hora 19 y de la hora 20 a la hora 26. Hay que tener en cuenta que la hora 0 es el momento de inicio de celo. Se utilizó un modelo lineal generalizado para una variable con respuesta binomial para el análisis estadístico, con un nivel del 95%. Bueno, resultados. Acá se muestra la frecuencia y tasa de concepción para cada franja horaria, en donde los porcentajes de concepción oscilaron entre el 56.9 y 69.6%, en donde arroja que las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Después, acá se va a mostrar la frecuencia y tasa de concepción para cada franja horaria, para cada grupo de animales, en donde los porcentajes fueron similares dentro de cada grupo, a excepción de las vacas de segunda lactancia en el horario o en la franja horaria 7 a 13 y en vaquillonas inseminadas con semen sexado en la franja horaria 7 a 13 y 20 a 26, en donde mostraron menores tasas de concepción. Bueno, acá se muestra el gráfico donde tenemos acá las vacas de segunda lactancia con una menor tasa de concepción y acá las vaquillonas inseminadas con semen sexado. Bueno, acá tenemos un gráfico que muestra la tasa de concepción según hora y categoría de animales. Más allá que los resultados arrojan que las diferencias no son estadísticamente significativas, es como que a simple vista pareciera haber una conveniencia en la primera franja horaria, o sea, realizar la inseminación en esta franja horaria, en la más alejada de la ovulación, que va de la hora 0 a la hora 6, ¿no? Bueno, el trabajo de discusión. El hecho de que exista mayor dificultad en la detección de celo, producida entre otras cosas por el aumento del tamaño de los rodeos, la menor expresión y tiempo de presentación de celo, es lo que ha llevado en la aplicación de nuevos implementos, en este caso los collares de monitoreo, que van a mejorar la sensibilidad de la detección de celo en comparación con los métodos visuales. Acá miramos algunos trabajos que presentan cierta similitud con esta tesina. Por ejemplo, realizado por Marini y Galassi en el año 2011,
en donde tuvieron como objetivo relacionar la detección de celo por observación visual, el semen sexado y el porcentaje de preñez, para los cuales se inseminaron 607 vaquillonas de la raza Holstein y las categorizaron según el lapso transcurrido desde el inicio de celo hasta el momento de inseminación en 4 rangos horarios. Los resultados arrojaron que también el resultado no es estadísticamente significativo, eso como similitud a esta tesina. Bueno, como diferencia cabe destacar que la detección de celo fue por observación visual y los rangos horarios fueron diferentes también. Otro trabajo que presenta cierta similitud con esta tesina es el realizado por Núñez y Rearte en el año 2019, los cuales intentaron definir el intervalo de tiempo óptimo entre la detección de celo por los collares de monitoreo y la inseminación artificial a tiempo fijo. Donde también hicieron 4 subgrupos horarios que iban de la hora 0 a la hora 12, de la 13 a la 25 y de la 26 a la 36 y de la 36 en adelante. Vieron que las diferencias tampoco eran significativas, como también similitud de esta tesina. Bueno, cabe destacar que la inseminación acá fue a tiempo fijo y en nuestro caso era inseminación solamente artificial, ¿no? Nebel, por su parte, con sus colaboradores en el año 94, también realizaron un trabajo que quería ver qué convenía, o sea, ese era su objetivo, de ver si se inseminaba una vez al día versus o en contra a inseminar bajo la regla AMPM, donde vieron que también no había diferencias significativas. Timberger y Davis, por su parte, en el año 43, un trabajo ya bastante pasado en años, dicen o concluyeron que la mejor tasa de concepción o porcentaje de preñez se pueden llegar a ver desde la mitad del celo hasta 6 horas posterior a su culminación. Estos son los que realizaron la regla MPM. Dranfield, por otra parte, dice que conviene inseminar dentro de las 4 horas a las 12 horas de iniciado el celo. Y bueno, prácticamente básicamente lo que se quiere realizar en este trabajo, en esta tesina, es ver si había algún beneficio práctico aplicable en la producción lechera, teniendo en cuenta el momento de inseminación en el transcurso de celo con la tasa de concepción. Básicamente ver a qué hora o en qué momento conviene realizar dicha inseminación. O sea, la conclusión está buena, en realidad llegás a que no te modifica el momento de inseminación, o sea que por ahí si hubiese convenido en alguna franja horaria, por ahí hubiese estado bueno también, pero bueno, eso no sucedió. Bueno, como conclusión, si bien el análisis conjunto revela que la tasa de concepción no es afectada por los diferentes intervalos horarios, cuando dicho análisis se categoriza, se observa efectos de variables como el número de lactancia en vacas y el tipo de semen en vaquillonas. Bueno, ahí concluye mi tesina. Muchas gracias.